Ya, perfecto. Bien, entonces un breve repaso de lo que estábamos viendo en la clase pasada, ya no me acuerdo si fue la semana pasada o cuándo, pero bueno. Entonces, si recuerdan, hablábamos de cinemática, ¿no? De cómo podemos relacionar una gráfica, ¿no? Con información acerca de otra cantidad. Por ejemplo, una gráfica de la velocidad nos permite conocer una función que nos describa la posición de una partícula. Por otro lado, una gráfica de la aceleración nos permite conocer algo acerca de la velocidad y así. Veíamos que podemos encontrar una cosa que nos describa un desplazamiento a partir del área bajo la curva que tenemos en la función de la velocidad. También veíamos que la velocidad la podemos ver como la pendiente de una recta tangente a la función bueno, de la posición, ¿no? Del desplazamiento. Y ya con eso veíamos que, bueno, justamente estas relaciones son las que se estudian a partir del cálculo. Dentro de ese cálculo, el cómo cambiar algo, es decir, lo que tiene que ver con las pendientes de las rectas tangentes y demás, lo estudiamos con el cálculo diferencial. Ya veíamos una expresión para la derivada, para esta pendiente de una recta, ¿no? Y justamente en el caso de que sea tangente, y también estudiábamos estos casos límite, ¿no? Para estudiar algunas situaciones concretas. Luego estudiamos también algunas derivadas y bueno, veíamos que hay algunas reglitas, unos truquitos que se pueden hacer para encontrar estas funciones de las rectas tangentes a algunas funciones dependiendo de cómo se comporten, ¿no? Estas son algunas, hay otras obviamente, pero bueno, ya a partir de eso se puede derivar una función, digo, no vamos a preocuparnos mucho por la parte operativa, es decir, no vamos a derivar funciones complicadas, pero es importante saberlo, ¿no? Al menos que existe. Bien, entonces esa derivada nos da la pendiente de la recta tangente. Si derivamos la posición, nos va a dar la aceleración. Esa, que diga la velocidad. Esa velocidad va a ser una función, en este caso una función lineal, ¿no? Dependiendo de cómo esté nuestra gráfica, vamos a tener una gráfica, bueno, una función diferente para que nos describa la velocidad o en su defecto la aceleración o lo que, la variable que nos concierna. Esta derivada nos va a decir cómo cambian las cosas. Ahora, lo que nos concierne ahorita es pasar al otro lado de la moneda, es decir, cuánto cambian las cosas, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito de cómo trabaja el cálculo integral. No nos interesa verlo de manera muy operativa, no nos interesa ponernos a hacer integrales complicadas, lo que nos interesa es ver qué significa esto. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, Sí, bueno, cualquier duda ya saben que ahí me pueden decir. Bien. Entonces, si recuerdan, nosotros habíamos visto que teníamos un área bajo la curva, bueno, bajo esta función de la velocidad. Esta área de aquí nos va a representar cuánto eh, aumenta la posición de este objeto a partir de un instante dado, ¿sí? Entonces, a partir de esta área que calculamos, en este caso sencillo, no es el área de un triángulo más el área de un cuadrado, obteníamos la función que nos describe la posición en función del tiempo, ¿no? Que sería esta parábola de acá. Eso lo encontramos nada más a partir de sacar el área. Entonces, viendo que podemos obtener muchísima información acerca de algo, simplemente con calcular el área bajo una curva, nos va a interesar encontrar alguna técnica para encontrar justamente este tipo de áreas, ¿sí? Entonces, aquí déjenme la hago zoom para que se vea bonito. Más, ahí está. Entonces aquí vamos a ponerle cálculo integral, ¿no? Nada más, más o menos. No vamos a preocuparnos por lo difícil operativamente hablando, el chiste es que entendamos los conceptos y eso es bastante sencillo de hacer. Ahora, nosotros ya vimos que si estudiamos una función dada y encontramos el área que existe bajo esa función, es decir, entre esa función y el eje horizontal, vamos a llegar a un resultado interesante que nos va a ayudar a obtener información acerca de varios procesos. Bueno, aquí está muy horizontal, pero déjenme hago más, ¿eh? Más ondulada, algo así, ¿no? Bueno, es más, vamos a ponerla todavía más corta. Ahí está, algo así. Ya me gusta más cómo quedó. Bien, entonces, esta gráfica vamos a suponer que es de alguna función f de x. Y entonces, ya vimos que vamos a encontrar información importante, relevante, que nos va a servir para estudiar un sistema si podemos determinar un área, que diga una expresión para el área que hay entre el eje de las X, bueno, entre los ejes y algún punto dado, ¿no? Por ejemplo, particularmente si esta fuera la gráfica de una velocidad, por ejemplo, esta área bajo esta curva nos diría cuánto se ha movido
una partícula en un tiempo dado, ¿no? Es decir, si podemos encontrar alguna expresión que nos calcule esta área, podremos encontrar una expresión para la posición, ¿no? Ya teniendo nuestra función de velocidad. Esto se puede extender a muchos otros conceptos, ¿no? Se puede aplicar, por ejemplo, en termodinámica, en electromagnetismo, etcétera, etcétera. Eh, la, ¿Cómo dicen? La matemática, el cálculo, este está inmiscuido en todas, prácticamente todas las áreas de la física. Y no solo de la física, sino de las ciencias en general. Entonces es bastante útil, bastante práctico obtener expresiones que nos permitan estudiar este tipo de problemas, ¿no? Empezamos con problemas sencillos que tienen que ver con velocidades, con tiempos, y ya acabamos estudiando las leyes fundamentales de la naturaleza del electromagnetismo, la relatividad, la cuántica y demás. Todas las disciplinas que quieran, tan complicadas como gusten, tienen su fundamento, o bueno, al menos una parte muy importante de su estudio se basa en el cálculo, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, ya un poquito de motivación. El chiste es encontrar el área bajo esta curva. Ahora, ¿a alguien se le ocurre cómo se podría calcular, aunque sea aproximadamente esa área? Aquí el chiste es echar a volar la imaginación. ¿Qué se les ocurre? Así si tuvieran que hacer algo. Marco, tú espérate tantito. Ja. ¿Alguien más? Sí, pero no te quiero. ¿Qué pasó, Luis? Pero, ajá. Como ir haciendo figuras como rectángulos o triángulos e ir como dividiéndolo y así hacer un aproximado. Bien, y pues sí, igual que como decía este Isaac. Y creo que Marco iba a decir lo mismo, pero Marco ya está estudiando eso de manera más profunda, me consta. Entonces, vamos a lo de momento. Bien, entonces sí, esta es un área complicada que no tenemos ninguna expresión decente para calcular, pero podemos saber que tenemos una expresión para calcular áreas más sencillas, ¿no? Entonces, esto a lo mejor lo podemos aproximar como algunos polígonos aquí extraños, ¿no? Entonces, este a lo mejor puede ser un rectángulo, este primero de acá, luego este un trapecio, a lo mejor lo podemos dividir en un triángulo y un rectángulo, luego acá otro trapecio, ¿no? Que es otro triángulo y un rectángulo. Y bueno, así, ¿no? En general, uno podría hacer como que estas particiones y a partir de esas particiones en figuras geométricas más sencillas, de las cuales uno sí conoce el área, podría encontrar una expresión que le permitiera calcular el área, ¿sí? Sin embargo, para una función arbitraria hay que encontrar una manera decente de encontrar una expresión para estas figuras en las que vamos a dividir el área, ¿sí? Si tenemos una función así muy alocada, muy complicada, y encontrar el área nada más a partir de dividirla como en estas figuras geométricas y medio arbitrarias va a estar medio difícil, ¿sí? Entonces, es a partir de esto que se genera, como bien decía este Isaac, una técnica que consiste en hacer esta partición, por así decirlo, utilizando figuras geométricas, bueno, regulares, bueno, no regulares, pero todas del mismo tipo, por ejemplo. Particularmente se suele utilizar lo que son los rectángulos. Hay otros métodos para hacerlo a partir de trapecios, pero pues eso ya está muy feo. Entonces, no nos preocupamos por eso. Entonces, ya tenemos esta área, bueno, esta función. Entonces, lo que se vendría haciendo es, bueno, uno va a escoger entre qué punto y qué punto quiere calcular el área. Por ejemplo, supongamos que queremos empezar en el cero y queremos acabar en este punto de acá. Entonces, uno va a hacer unos rectangulitos para calcular esa área, ¿no? Ahora, estos rectangulitos nos interesa que sean los más regulares posibles para que con cierta regularidad uno pueda encontrar una expresión más o menos ordenada para hacer el cálculo, ¿sí? Entonces, para encontrar esta expresión más o menos ordenada, lo que uno hace es que, bueno, divide este intervalo, por ejemplo, aquí empezamos y estamos hablando con el tiempo, ¿verdad? Una variable t, ¿no? Déjenme pongo lo mismo. Entonces, supongamos que este intervalo lo dividimos en un montón de cachos que van a valer lo mismo. Digo, aquí se ven más o menos iguales, ¿no? Según yo sí lo hice más o menos a escala. Entonces, aquí el chiste va a ser que cada uno de estos intervalos esté con una escala definida que nosotros vamos a llamar, por ejemplo, delta t, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener un tiempo aquí, un valor para t, acá vamos a tener otro valor. Y cuando lo restamos, es decir, cuando hacemos esta diferencia, cuando sacamos el delta t, nos va a dar un valor constante, ¿sí? Y entonces aquí vamos a tener que este va a valer un delta t.
otro delta t, otro delta t, otro delta t, ¿sí? Es como si todos los rectángulos nosotros le pusiéramos el mismo valor de la base. Es decir, todos estos rectángulos que nosotros construyamos para calcular esta área van a tener la misma base. Luego, si nosotros ya tenemos la base, lo que nos hace falta para calcular el área del rectángulo va a ser la altura. Por convención se suele tomar que va a ser el valor de la función en el triángulo, bueno, en el punto más a la izquierda del intervalo. Es decir, en este caso, el rectángulo va a tocar a la gráfica en este punto y vaya a ser algo así más o menos, ¿no? Ahí está, el primer rectángulo. Luego, el segundo rectángulo va a estar aquí más o menos, se va a extender hasta acá y luego va a bajar por acá, más o menos, ¿no? Ese rectángulo va a ser lo mismo, parte igual, ahí no me quedó tan bonito, pero bueno, ahí supongamos que está más o menos así. Y bueno, el chiste es que se van a ir construyendo estos rectángulos del mismo grosor, pero de diferentes alturas. Y a partir de esas alturas, uno puede calcular una expresión aproximada para esta área. Aquí se nota que es aproximada cuando, bueno, nos vamos a los límites del intervalo. Y aquí vemos que hay unos cachitos, ¿no? Aquí como que faltan. Aquí, si lo hiciéramos un poquito más a detalle, veríamos que aquí como que sobra un poquito. Entonces, esta expresión va a ser aproximada y nos va a generar cierta incertidumbre, pero bueno, es una primera aproximación. Aquí me gustaría enseñarles una simulación de un canal que se llama Triple Webram, donde se ve cómo se hace, más o menos, y cómo se va haciendo esto conforme uno hace los rectángulos más chiquitos. The area between a function's Déjenme graph quito and el sonido porque no nos interesa ahorita. Entonces aquí miren, empiezan con unos rectángulos bastante gruesos y entonces aquí miren, aquí por un lado nos hace falta, acá por otro lado nos sobra, acá falta, acá sobra. Pero bueno, conforme uno va limitando, haciendo más pequeño el tamaño rectangulitos, es decir, mientras uno parte el cacho a considerar en más partes, ¿sí? Uno va viendo que como que estas partes que hacen falta se van haciendo más pequeñas. Particularmente mientras más chiquito lo haga uno, esas partes se van haciendo más pequeñas. En el límite, cuando uno los hace extremadamente chiquititos, esto va a ser prácticamente como si nada más consideráramos el área que hay debajo de esta curva. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo y nada más vamos a poner la animación, nada más que se acabe, porque se ve bonito, ¿no? Ahí se ve cómo se van haciendo más pequeños, más pequeños, más pequeños. Y mientras más pequeños se hacen esos rectángulos, más se acerca a la verdadera área que tenemos abajo de la curva. Y justamente ahorita nos interesa encontrar una expresión para eso. Pero bueno, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quieran que chequemos? ¿Todo bien? Yo tengo una, o sea, a mayor cantidad de intervalos hechos para sacar el área, mayor exactitud obtendremos. Exacto. Ok. ¿Sí? Y eso lo puedes ver como cierta analogía a lo que veíamos antes en el caso de la recta tangente. Mientras más pequeña sea la distancia que tomemos entre un punto y otro, más cercana se va a hacer la pendiente de esta recta a la pendiente de la recta tangente, la curva en ese punto. Particularmente en el límite, nosotros vamos a encontrar que esa expresión va a ser pues la de la recta tangente. ¿Sí? Y bueno, entonces a partir de eso vamos a ver qué procede. ¿Sí? Ahora, este tipo de aproximaciones de aquí, que consiste en partir una función en varios rectangulitos y sumarlos después, se lo conoce como suma de Riemann. Riemann era un matemático muy famoso que construyó unas geometrías muy interesantes y bueno, particularmente tuvo un papel importante en el desarrollo del cálculo. ¿Sí? Entonces, pues ajá, nada más como corolario. Ahí está. Esta es una suma de Riemann. Se las presento. Bien. Y bueno, entonces el área va a ser la suma de estos triangulitos, ¿no? Aquí vamos a ponerle una anotación. Aquí vamos a poner este punto T2, aquí vamos a ponerle T1. Y bueno, entonces vamos a sacar una expresión para cuánto mide cada rectangulito. Ahora supongamos que queremos partir este intervalo en n rectángulos iguales. Por ejemplo, en 100 rectángulos o en 10 rectángulos o en 20 rectángulos, así. Ahora, esta diferencia del valor va a ser la longitud del intervalo, es decir, de aquí hasta acá. Ahora, si lo partimos en n partes iguales, esto nos va a decir cuánto vale cada pedacito, cada intervalo. ¿Sí? Entonces esta expresión de aquí nos
permite saber cuánto vale este delta t, es decir, cuánto vale la base de cada uno de estos rectangulitos. Luego, por otro lado, si nosotros sabemos cuánto vale la función en cada uno de estos rectangulitos, podemos saber cuánto vale la altura, ¿sí? Entonces, el área de uno de estos rectangulitos nos va a quedar que es área R de rectángulo, va a ser la función evaluada en algún tiempo t, ¿sí? Dependiendo de qué intervalo consideremos, por el valor del intervalo. Es decir, si yo me paro en este valor de t y yo me voy hasta acá arriba, aquí voy a tener un valor de f de t, ¿sí? Si luego eso lo multiplico por este delta t, voy a encontrar el área de este rectangulito de aquí. Ahora, para encontrar el área total, lo único que tengo que hacer es sumarlas. A la hora de hablar de sumas, existe una notación que no se espanten, se llama notación sigma. Y bueno, espero que recuerden o que sepan que existe una letra que utilizan los griegos para hablar de la S. Esta letra de aquí es la letra griega sigma. Y bueno, es justamente lo que tenían los griegos para hablar de la S. Esa sigma es como una S mayúscula, es exactamente lo mismo. Ahora, esa letra la vamos a utilizar para hablar con sumas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí la suma de todos los rectangulitos, voy a poner esa letra sigma que me va a decir que voy a sumar todos y luego voy a poner qué es lo que voy a sumar. En este caso, el valor de esta función en determinado tiempo por el grosor del tiempo. Ahora, para indicar cuántos voy a sumar, uno va a poner cierto subíndice que nos indique el valor de la función en un punto dado. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale la función en un punto i, donde ese punto i puede ser aquí, 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 aquí o acá, ¿sí? Yo voy a poner que se va a ser como que un elemento de los que voy a sumar, ¿sí? Y bueno, entonces la suma empieza en i igual a 1, es decir, uno empieza al principio del intervalo y uno acaba en el intervalo n. Eso se escribe en la parte de arriba de la suma, ¿sí? Y entonces, esto lo que nos va a decir es que vamos a sumar n rectangulitos, donde cada rectangulito va a tener un espesor constante que va a estar dada por esta expresión, delta t, y que su altura va a estar dada por el valor de la función en el tiempo en el que inicia cada rectangulito, ¿sí? Entonces, repasando, esta i me indica de qué rectangulito estoy hablando, esta f de t me indica la altura del rectangulito, esta ti me indica el tiempo que le corresponde al inicio de cada rectangulito, este delta t va a ser el grosor, y bueno, n va a ser el número de rectángulos en el que yo parto esto. Y bueno, la sigma me indica que lo sumo. ¿Vamos bien hasta aquí? Parece que sí. Ya saben que cualquier duda me pueden interrumpir sin problemas, ¿eh? Bien, entonces ya con eso tenemos una expresión para esto. Ahora, si recuerdan, nosotros sabíamos que esto se va a hacer más preciso, es decir, va a estar más chido, vamos a tener un mejor resultado mientras más chicos sean nuestros rectangulitos. Entonces, vemos que el tamaño del rectángulo está directamente determinado por el valor de este intervalo, es decir, mientras más pequeño sea este cacho, un mejor resultado vamos a tener. Dicho de otra forma, mientras partamos este intervalo en un mayor número de partes, vamos a tener más rectángulos y estos rectángulos van a ser más chicos y entonces a la hora de juntarlos van a dar un resultado más preciso, ¿sí? Entonces, ¿alguien se acuerda de qué instrucción dábamos para decir que queríamos acercarnos a partes más precisas, es decir, a cosas que se hagan más chicas? ¿Que el límite tiende a cero? Sí, y aquí ¿qué queremos que tienda a cero? ¿Qué límite queremos tomar? ¿El de n de los rectángulos? Si tomamos el límite de n tendiendo a cero, es como si partiéramos esto en 0 partes y eso nos daría una expresión que se va a infinito y eso como que no nos conviene. La Entonces, altura. la altura está determinada por la función, entonces si nosotros quisiéramos que la altura se fuera a 0, estaríamos imponiendo una condición arbitraria a nuestra función, es decir, en vez de estar acá, nosotros querríamos que estuviera por acá abajo, por el inicio. ¿Delta t tiende a cero? Ándale, eso sí es una expresión que ya nos conviene más.
Porque si nosotros hacemos este grosor de los rectangulitos más pequeños, entonces ya con eso podemos aumentar el número de rectángulos en el mismo espacio. Entonces, una expresión decente, bueno, aquí de hecho debería ponerle un aproximado, ¿sí? Déjenme lo cambio y le pongo un aprox. Va. Ahora, si nosotros ya nos vamos en el límite, ya las cosas se vuelven más exactas, entonces ya me atrevo a ponerle un igual. Y entonces ya con eso puedo ponerle que va a ser el límite, ¿sí? Cuando este delta t tiende a 0, de la cosa que tenemos acá. Suma de un número n de rectángulos, ¿no? Para esta cosa, ¿no? Más o menos. Y ahora, esta expresión de aquí la podemos interpretar como una integral, ¿sí? Ahora, hablábamos de cálculo integral, aquí es donde salen las integrales, no se me espanten. Una integral va a ser una suma para infinitos términos. Digo, esto lo podemos interpretar de otra forma, pero ahorita vemos eso. Ahora, cuando tenemos esto, para no andar escribiendo el límite de todo esto, vamos a cambiar de notación. En vez de escribir esta letra griega sigma, vamos a escribir una S chistosita, que se ve más o menos así. Digo, esto se parece a una S, más o menos, nada más que como alargada, ¿sí? Y bueno, de hecho está muy fea mi S de integral. Algo así, ¿no? Que es el simbolito ese que suele ser como que estereotípico de mates complicadas, ándale en ese. Bueno, esa S alargada, medio chistosita, medio gariboleada, va a ser el símbolo que vamos a utilizar en vez de este límite y la suma. Y luego vamos a escribir lo mismo, ¿no? Vamos a ponerle f de t. Digo, ahorita ya no nos vamos a preocupar por un tiempo discreto, sino que vamos a considerar como si fuera un tiempo continuo. Entonces ya no le ponemos un subíndice. Ahí nada más nos lo quitamos para evitarnos broncas. Entonces vamos a tener aquí esta S gariboleada por lo que teníamos antes, que va a ser f de t, y luego por el delta t. Pero recuerden que cuando tomamos límites, cuando unas cosas tienden a 0, en vez de utilizar un delta, utilizamos un d, es decir, dt, ¿sí? Y esta es la expresión que nosotros tenemos para considerar la integral de una función. Esto de aquí se conoce como integral. Déjenme se las presento. Integral. Bueno, con algunos comentarios al margen que ya luego dilucidaremos, pero esto de aquí va a ser la integral. Y ya como vimos, nada más va a ser como que una suma de muchos cachos cuando esos cachos los hacemos que sean infinitamente pequeños, de tal manera que todo se vuelva muchísimo más preciso. Particularmente esta integral nos va a decir cuánto vale el área debajo de cierta curva, debajo de cierta función determinada. ¿Sí? Y bueno, esta integral, esta función nos va a ayudar a encontrar algunos valores importantes. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, ninguna. ¿No? Bueno, no se me espanten. Les juro solemnemente que no vamos a ver mates feas. Al menos todavía. Pero bueno, entonces nada más vamos a tener ese simbolito y bueno, esta va a ser una integral. Comentario al margen, esta es una integral indefinida. Ya ahorita vemos un poquito de qué. Indefinida. Porque decimos que no tiene límites de integración. Tenemos que ser un poquito más explícitos a la hora de considerar una integral definida, pero bueno, ahorita checamos esa diferencia. ¿Sí? Esta expresión como que tenemos aquí, decimos que es una integral indefinida. Ya luego vemos de qué va lo demás. Bien, entonces, ya vimos que vamos a tener cierta expresión para el área debajo de una curva, y bueno, eso, ¿no? Ahora, está muy bonito todo esto, pero tenemos que sacar alguna forma de calcular esto de manera práctica, ¿sí? No es como que sea particularmente sencillo sacar una suma de términos infinitos, porque, bueno, este que delta tienda a 0 va a implicar que este n tiende a infinito. Entonces, esta suma de aquí va a estar distribuyéndose sobre infinitos términos, o bueno, una cantidad de términos que se vuelve extremadamente grande, ¿sí? Entonces, para no para no complicar demasiado el problema, hay que encontrar una relación útil que permita sacar una expresión sencilla de lo que tenemos, ¿sí? De esta expresión que tenemos para el área a partir de conceptos que ya manejamos, que sean más sencillos de calcular que una suma que se va a infinito. Bien, entonces, para esto vamos a checar algo bastante interesante, ¿sí? Vamos a hacer acá la construcción. Supongamos que tenemos otra vez nuestro famosísimo plano cartesiano, y aquí me voy a ir a una
a un espacio más matemáticamente normal. Ahorita ya voy a llamarles a las variables x y y, ¿no? Para que sea como que lo clásico. Y aquí otra vez vamos a tener nuestra curva chistosita. Bien, ahora nosotros queremos una expresión para calcular esta área. Esa expresión nos gustaría mucho que fuera una función, ¿sí? Porque si nosotros conocemos una función, vamos a poder conocer los valores de esta para cualquier valor de x que queramos, ¿sí? Particularmente, nosotros vamos a definir esa función como a de x, ¿sí? Es decir, esa función a de x me va a decir cuánto vale el área debajo de la curva partiendo en cero y hasta llegar a algún punto determinado de la función. Por ejemplo, aquí podemos ponerle x, ¿no? Entonces, el valor del área hasta aquí va a ser lo que me diga esa función. Si yo le cambio el valor de x y de ahora me cambio para acá, vamos a tener que el área que me calcule esa función va a ser toda esta y bueno, esa función me va a dejar un valor determinado que yo puedo evaluar fácilmente bajo cierta expresión, ¿no? Es una función que queremos que haga esto. Nosotros la vamos a construir para que haga esto. Vamos a ver qué propiedad responde, cómo se come, cómo funciona para que haga esto, ¿sí? Particularmente, nosotros vamos a ver qué es lo que pasa con un intervalo chiquito, ¿sí? Es decir, si aquí este x no la pusiera ahí, sino que lo pusiera prácticamente pegado al otro x que teníamos acá, ¿sí? Particularmente, ya saben que a nosotros nos gusta separar las cosas por una h, entonces, pues bueno, vamos a separar a esta x y a esta nueva x, vamos a ponerla por acá, que va a ser x más h, ¿sí? Creo que ya pueden ver más o menos por dónde va la cosa, pero bueno. Este x más h. Ya luego vamos a hacer que ese h se haga chiquito y vamos a ver qué obtenemos. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Alguien había puesto que desde la primera aparición de Sigma. Ah, desde la primera fórmula de sigma, ¿qué pasó? Ahí luego Mano, puso. otra vez desde la primera fórmula de sigma. No sé, ya no pone una especificación. Parece bueno. Ahorita checo un poquito mientras escribe, pues vamos a seguir con el de la de esta. Bien, entonces vamos a encontrar una expresión para el área de este rectangulito que se forma aquí entre estas dos partes, ¿sí? Este lo voy a pintar aquí de azul y va a ser este rectangulito, ¿no? Un rectangulito chiquito, chiquito, que supondremos que va a ser una representación de cómo se comporta esta función de área, ¿sí? Particularmente, si nosotros sacamos la diferencia entre el valor del área aquí y el área acá, vamos a encontrar cuánto vale el área que encierra. Aquí está este rectángulo, bueno, este cacho, ¿no? Que hay entre este punto y este otro, ¿sí? Entonces, nosotros pondremos que el área de este rectangulito va a estar dada por la diferencia de la función de área evaluada en este punto de acá, que va a ser el área toda esta roja grandota que tenemos hasta acá, menos el área que tenemos en el punto acá, x, es decir, esta de aquí. La diferencia entre la que tenemos hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y la que tenemos hasta acá, es decir, este cacho de acá va a ser la diferencia, ¿no? Entonces, eso lo podemos poner como el área evaluada en este valor de x más h menos el área evaluada en el valor de x, ¿sí? Y ya con eso sabemos cuánto vale más o menos esta área de este rectangulito, ¿no? Al menos bajo lo que queremos que cumpla nuestra función de área. Por otro lado, para completar esto, vamos a checar más o menos cuánto vale aproximadamente esta área. Si nosotros nos regresamos a los triangulitos, a los rectangulitos de acá, sabemos que el área de cada uno va a ser el valor de la función en el tiempo que tiene al principio por el ancho del intervalo, ¿sí? Entonces, en este cacho, nosotros sabemos que el área del rectangulito va a ser aproximadamente el valor de la función en el principio de intervalo, que en este caso va a ser f de x, por el ancho del intervalo, ¿sí? Y aquí espero que me crean que el ancho del intervalo vale h, ¿sí? Porque tenemos x más h y luego x. La diferencia entre esos dos, pues va a ser h, ¿no? Entonces, el área de eso va a ser aproximadamente eso.
Ahora, mientras nosotros hacemos que este h se haga más chiquito, esto se va a hacer cada vez más certero, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a igualar esto, ¿sí? Entonces vamos a suponer que el área de los rectangulitos está dada por las dos expresiones, ¿no? Entonces f de x por h, y esto también supondremos que va a ser el área en x más h, yo no me acuerdo, menos el área en x, ¿no? Y déjenme abro la otra diapositiva. Hasta aquí vamos bien. Sí. Sí. Mango, vamos bien. Porque ya no puso nada y ya no sé qué pasó con la formulación. Pues, ajá. Pero bueno. Sí, bueno. Entonces, prosiguiendo. Nosotros habíamos dicho, déjenme lo vuelvo a escribir acá para que no haya tanto relajo, que esta área va a ser prácticamente igual, este f de x por h, y eso que va a ser prácticamente igual a lo que queremos que cumpla nuestra función de área en x más h, menos el área que queremos que cumpla en x, ¿no? Y entonces, nosotros llegamos a una expresión interesante. Miren, si nosotros pasamos la h de este lado dividiendo, nosotros queremos que la función de f de x, es decir, nuestra función original, la que estamos considerando, la que nos va a dar información, va a cumplir que, bueno, esto va a ser aproximadamente todavía, que el valor de su área en x más h menos la función del área en x entre h sea esto, ¿sí? Y particularmente recuerden que esto era una aproximación, pero que se volvía más y más certera conforme esta h tuviera cero, ¿sí? Es decir, esta área del rectangulito se acerca más al área verdadera debajo de la función cuando esta h tiende a cero. Entonces nosotros podemos escribir eso explícitamente diciendo que esta f de x va a ser ya exactamente igual al límite cuando h tiende a cero de lo que tenemos acá, que va a ser a de x más h menos esta a de x entre h. ¿Y esto de qué tiene cara? Esta expresión que tenemos acá. ¿Qué es de para la derivada, justo? ¿La derivada de quién o de qué? De la pendiente, más bien de qué función, de acuerdo a lo que estamos comentando, ¿sí? La derivada de f, la derivada de a, la derivada de t, la derivada de x. ¿Cuál derivada? Bueno. Y particularmente, si recuerdan, nosotros habíamos definido acá la función de área, ¿no? Entonces, esta cosa de aquí, a de x, va a ser la función de área. Entonces, vamos a ponerle aquí, función de área. Entonces, la expresión que encontramos acá se parece mucho a la expresión que teníamos para la derivada de una función, si recuerdan, esta de acá. Pero cuando nosotros consideramos a la función no como f, sino como a. Entonces, esto podemos considerarla como la derivada de la función a, es decir, de la función de área. Y esto, si recuerdan, lo escribíamos algo así, ¿no? A' de x. ¿Sí? Quedó... ¿Sí se entiende de dónde salió eso? ¿Sí? ¿Vamos bien? Hasta aquí, ¿todos bien? No hemos perdido a nadie, nadie ha naufragado. Esperemos que no. Bien. Ya saben que cualquier cosa me avisan. Entonces, ya llegamos a un resultado bastante interesante. Nosotros sabemos que la función que teníamos originalmente va a cumplir que es la derivada de esta función de área. Y eso es un resultado interesante que nos va a servir para trabajar con algunas cosas. ¿Sí? Entonces, un pequeño recapitulamiento de lo que hicimos ahorita. Lo que hicimos fue, bueno, nosotros vamos a querer una función que nos describa el área bajo esta curva, ¿no? Nosotros queremos la función porque a partir de eso vamos a poder calcular las cosas. Ahora, nosotros utilizamos esta función para calcular el área de un rectangulito chiquito, ¿no? Nada por esto. Nosotros queremos que esta función cumpla esto. Luego, esa área del rectangulito chiquito la aproximamos aproximadamente, valga la redundancia, con el área del rectangulito que estamos haciendo acá para la suma de arriba, que va a ser
el valor de la función en este punto por el ancho de este intervalo. Este ancho lo consideramos como h, ¿no? Una cantidad que podemos hacer chiquita arbitrariamente. Ahora, si nosotros igualamos estas dos cantidades, estas dos expresiones, la dada por la función que queremos y la dada por la aproximación, nos queda esto de acá. Y luego, si nosotros hacemos esto en el límite, cuando el intervalo se hace muy chiquito, es decir, cuando nosotros podemos considerar que ya se vuelve exacto, digamos, esta expresión, y, oh sorpresa, esta expresión de acá coincide exactamente con la expresión que nosotros tenemos para la función de la derivada de esta función de área, ¿sí? Entonces, ya con esto nosotros llegamos al resultado muy importante, que es que la función original va a ser la derivada de la función de área. Y si recuerdan, la función de área que teníamos era lo que nosotros consideramos como la integral, ¿no? Entonces, esto dejen, arriba lo escribo con notación de Leibniz para que se vea mejor lo que voy a hacer. Es decir, esa prima la puedo pasar como un den de x, de a de x, ¿sí? Esas dos son notaciones diferentes, pero representan exactamente lo mismo. Y bueno, ahorita yo voy a poner acá el den de x explícitamente. Y bueno, recuerden que la expresión que nosotros habíamos obtenido para el área era esta cosa de acá, ¿sí? Este simbolito extraño de la S curva de integral por la función, en este caso de t de t. Ahora, nosotros no vamos a considerar que estamos trabajando con t porque ya cambiamos de variable, ¿no? Aquí estamos con x. Entonces, yo voy a poner exactamente lo mismo, ¿sí? La integral de f de x, ¿sí? Y esto de aquí es un resultado muy, muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Ahí ya llegó Arturo, me va a poner. Que cuando uno tiene una función, No, ¿qué estás haciendo? estoy haciendo, intentando después esto. Ahora Arturo. Mm, Bueno, lo importante de todo esto es que nos indica de cierta manera que, bueno, la derivada de un integral, por así decirlo, como que se cancelan, ¿sí? Y nos regresa la función original. Justo Y esto de tenía que aquí, llegar Arturo en este punto. sí, se le conoce como el teorema fundamental del cálculo, al menos en una de sus versiones. Fundamental. Digo, no intento darle una demostración formal ahorita, nada más quiero presentar el concepto y bueno, ya después uno podrá desarrollar el formalismo con mayor detalle, ¿no? Pero bueno, esto básicamente es lo que dice el teorema fundamental del cálculo, que una función, vaya, la derivada de una función va a ser el inverso de la integral de esa función. Dicho de otra forma, la pendiente de una recta tangente a la función en un punto, la función que nos describe eso va a ser el inverso, más o menos, de la función que describe el área debajo de esa curva, ¿sí? Lo cual es un resultado bastante interesante, porque nos va a permitir trabajar operativamente. Sí, ahorita no me ponen, por favor. Ya formalismos matemáticos para después. Bien, y entonces, ¿en qué radica la importancia de todo esto? ¿De qué nos sirve esto? ¿Mm? Bueno, nosotros ya sabemos que tenemos esta expresión de acá, esta expresión importante, que nos va a cumplir que, bueno, si nosotros conocemos la función original, la función de área, es decir, la integral, el área debajo de la curva, va a cumplir que con su derivada obtenemos la función original. Entonces, nosotros vamos a querer encontrar una función que cumpla que su derivada es esta función original para encontrar la función de área. Me explico. Supongamos que tenemos una función que sea f de x, que va a ser igual a 8 más x, por decir algo, ¿no? Una expresión acá sencillita. Ahora, por el teorema fundamental del cálculo, nosotros sabemos que su función de área, es decir, su integral de f de x, tiene que cumplir que la derivada de esa función de área, es decir, la derivada de esta función, que esta vamos a llamarla f mayúscula, ahorita me justifico con eso, esta integral, ahora yo lo llamo f mayúscula, y va a cumplir que, aquí déjenme le pongo dos puntitos para indicar esto, que la derivada de esta función f mayúscula es la función original, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí. Entonces, vamos a ver cómo podemos utilizar esta cosa. Nosotros tenemos esta función
para X, ¿no? Nosotros queremos estudiarla para ver qué podemos sacar de aquí. Ahora, el teorema fundamental del cálculo nos dice que la integral de esta función, que nosotros vamos a llamar f mayúscula para no estar escribiendo la integral, y de hecho aquí me falta un de X, esta f mayúscula va a cumplir que su derivada, esta f' de x, es la función original. Es decir, si yo derivo alguna función, me va a resultar esta. Entonces, uno puede operar, por así decirlo, a la inversa para encontrar cuánto vale esta función f mayúscula de x. Es decir, uno puede operar a la inversa, ver qué función cumple que su derivada sea esta función aquí, para encontrar cuánto vale esta integral, cuánto vale el área debajo de la función que describe esa, la curva que describe esa función. ¿Sí, Héctor? Sí, va. Entonces, nosotros vamos a intentar eso, ¿no? De esto déjenmelo describo de una manera un poquito más gráfica para que se vea bien. Y bueno, nosotros vamos a tener nuestra función que va a ser 8 más t, ¿no? Y ahora, nosotros sabemos que si esa función la derivamos, que bueno, más bien que si derivamos una función, derivar, vamos a poner una función f mayúscula, le estamos llamando f de t, perdón. Nosotros encontramos esto. Entonces, nosotros queremos hacer el proceso inverso que se conoce como antiderivar. Anti porque significa opuesto, derivar porque pues, ajá, es lo que se hacía originalmente. Y bueno, entonces, si nosotros antiderivamos este 8 más t, vamos a encontrar la función original. Es decir, nosotros vamos a buscar la función que cumpla que su derivada sea esto de aquí. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, teníamos que vamos a hacer varios intentos, ¿no? Nosotros sabíamos que la función de, bueno, que la derivada de la función t, así, dt en dt, esto vale 1, ¿no? Porque es la derivada de una función identidad y la pendiente de la función identidad vale 1. Entonces, si ustedes recuerdan las reglitas que poníamos acá, acá, la derivada de una función x es 1, ¿no? Esto corresponde a x a la 1, entonces queda n menos 1, que sería 1 menos 1, que es 0, y x a la 0 es 1. ¿Sí? Entonces, la derivada de una función x es 1. Particularmente esto se puede ver como si estos diferenciales de aquí se dividieran, y me van a fundar ahorita por esto, y jajajaja, me río de ellos por eso. Bien, esto lo podemos ver como si acá estuviéramos dividiendo estos dos, y entonces nos queda un dt arriba entre un dt abajo, entonces como que se cancela y da 1, ¿no? Más o menos, ahí sí como intuitivamente. Ahora, nosotros sabemos que se cumple esto. Sin embargo, nosotros no queremos tener nada más un 1, nosotros queremos un 8. Entonces, una cosa que uno puede hacer es, bueno, multiplicarle 8 veces esto, ¿sí? 8 veces dt en dt. Y si recuerdan, la derivada de una constante por una función era la constante por la derivada de la función. Entonces, esto lo podemos escribir como algo así, ¿no? Ahorita nada más haciendo como que el intento para ver cómo se tenía que ver la función original, ¿sí? Entonces, así como que intentándole ver más o menos cómo se podría hacer, vemos que si tenemos la función 8t y la derivamos, nos va a quedar que esto vale 8, ¿sí? Entonces, ya con eso cumplimos aquí la primera parte. A comentar en margen, la derivada es aditiva, entonces, bueno, si calculamos la pendiente de una y después de otra, vemos que procede. Bien, entonces, ya sabemos que esta función f tiene que cumplir con eso, ¿no? Déjenme lo pongo acá. Entonces, f de t va a ser igual a, bueno, primero 8t, y luego nos hace falta encontrar el otro término que tiene que ver con la t solita, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? No entendí qué hiciste al final, o sea, básicamente dijiste que dt entre dt es 1 y luego cuando le hiciste 8dt entre dt es d por 8t. ¿Cómo? Ah, sí. Esto, digo, a lo mejor teníamos que haber trabajado un poquito más con esto, pero bueno. ¿No lo puse aquí? No. Pero bueno, esa es otra regla de derivación, si quieren la pongo acá y al margen. Que bueno, si tenemos la derivada de una constante que multiplica a una función, o bueno, vamos a ponerle de
k por f de t, en este caso, ¿sí? La derivada de esto va a ser la constante que multiplica a la derivada de la función. Y eso se puede ver como que una constante no va a cambiar, ¿no? Entonces, no importa si multiplica o si está ahí presente, va a hacer lo mismo, por así decirlo. No afecta cómo cambia la función con respecto a otro, ¿no? Porque lo mismo de que es una constante. ¿Sí? Sí, ya quedó claro. Gracias. Sí, bien. Entonces, se puede utilizar esa expresión. Entonces ya con eso podemos obtener esta primera parte, ¿no? De la función. Luego, ¿se acuerdan más o menos qué función al derivarla me daba algo que estuviera al orden de t? ¿O se les ocurre más o menos? No, creo que no. Digo, no se preocupen mucho si no lo entienden demasiado, esto no lo vamos a ocupar demasiado, pero bueno, es bueno hacer el tratamiento. Pero bueno, si ustedes recuerdan, había una reglita que nos decía que si derivábamos la función t cuadrada, eso nos hacía que, bueno, el exponente se bajara, entonces nos quedaba 2 por t a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, entonces nos queda 2t a la 1, y bueno, el 1 ahí no se escribe. Entonces ahí uno puede nada más escribir como este 2t, ¿sí? Entonces ahí, ese circulito no tendría que estar ahí, pero bueno. 2t. Ahora, nosotros no queremos que nos quede 2t, sino que queremos nada más t solita. Entonces, lo que hacemos para evitar ese contratiempo es, bueno, en vez de derivar la función t solita, derivamos t entre 2, ¿sí? Entonces, a la hora de derivar t entre 2, ese 2 va a ser una constante. Entonces, va a salir, entonces nos va a quedar un medio de t cuadrada, perdón. ¿Sí? Un medio por la derivada original, que va a ser 2t. Pero este 2 de abajo se va a cancelar con el 2 de arriba. Y entonces nos va a quedar nada más la t solita. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, uno puede llegar que, bueno, va a ser 8t más t cuadrada entre 2. Más o menos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero luego hay una cosa interesante, que es que si recuerdan, la derivada de una constante vale 0. Entonces, si yo le agregara a esta función una constante arbitraria c, a la hora de derivarla, esta constante se muere. Y bueno, si yo derivo esto, me queda 8t, la derivada queda 8, que es lo que queremos acá. Luego, la derivada de t cuadrada entre 2, ya la construimos para que diera esto. Y bueno, la derivada de c vale 0, ¿sí? Entonces aquí podría existir cualquier constante arbitraria, podría ser pi, podría ser e, podría ser 20, podría ser 30, podría ser menos 50, podría ser 1.287.343, podría ser lo que sea. Y aún así, al derivarla, esta función va a cumplir que su derivada siga siendo esta de acá. Entonces, a la hora de sacar una antiderivada, de hacer el proceso inverso, uno va a encontrar que se tiene que agregar una constante arbitraria, que, bueno, se le suele llamarse de constante, ¿sí? Para encontrar esa función. Entonces, bueno, aquí ya se hizo un proceso, ya se llegó a esto, y bueno, vimos que en general al final tenemos que agregar una constante para que todo funcione. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, más o menos. 2, 3. Esperemos que sí. Y bueno, ahorita hay otros conjuntos de reglitas que nos van a permitir obtener expresiones de este tipo. Digo, aquí si ven, hicimos un proceso, ¿no? Para llegar a esto. Ahora, se puede hacer ese proceso para más funciones y entonces se obtiene un conjunto que se conoce como antiderivadas. ¿Sí? Y a partir de las reglitas que teníamos antes para derivar, podemos hacer el proceso contrario, antiderivadas, y encontrar las que son contrario, por así decirlo, ¿no? Las antiderivadas de las diferentes funciones con las que trabajemos. Ahora, estas son más reglitas que se pueden aplicar en diferentes casos. Por ejemplo, estas antiderivadas se suelen representar con el simbolito acá del integral, ¿sí? Luego, una función f de x, ¿no? Ese va a ser como que la notación estándar para hablar de la antiderivada, que ya vimos que nos permitía calcular el área bajo la curva de una función, ¿no? En este caso corresponde a esto de acá. Bien, y particularmente tenemos unas que nos relacionan como antes lo que teníamos cuando elevamos
la función x en una potencia, ¿sí? Particularmente x a la n de x. Y esa reglita nos queda como x a la n más 1 entre n más 1 más una constante arbitraria c, ¿no? Y aquí una nota importante, n tiene que ser diferente de menos 1. Porque noten, si n valiera menos 1, esto de aquí nos quedaría menos 1 más 1, y entonces todo aquí abajo valdría 0. Y bueno, uno no puede tener división entre 0, porque pues ajá, se muere la matemática. Y otra pregunta que para qué era la constante. Para tomar en cuenta que si nosotros derivamos una función arbitraria, le podemos agregar una función a esa constante y su derivada sigue valiendo lo mismo, ¿sí? Particularmente se puede ver como que la derivada de una constante vale 0. Entonces, si uno deriva la constante, puede agregarle siempre a la función acá que queremos encontrar un 0, ¿sí? Que corresponde a la derivada de esta constante. Déjenme aquí con la de separación. Y bueno, este 0 no se escribe, pero está ahí. Y ese 0 puede surgir de cualquier constante arbitraria, ¿sí? Entonces, para describir completamente el problema, hace falta agregarle una constante acá de integración, se le llama. ¿Sí, Héctor? Sí, va. Entonces, continuando, bueno, tenemos esa primero, esta reglita, que sería la integral de una potencia. Luego vamos a tener otro, déjenme acá, hago la separación para que no se confunda. Otro caso interesante que es la integral justamente de cuando tenemos x a la menos 1 o 1 entre x, ¿sí? En ese caso cambia la regla y en vez de ser lo que teníamos, cambia para volverse el logaritmo natural del valor absoluto de x, más una constante, obviamente. Ahora, esto puede verse medio arbitrario, medio salido de la manga, pero bueno, cumple la otra reglita que teníamos por acá, si recuerdan. Nosotros sabemos que la derivada del logaritmo es 1 entre x, ¿sí? Entonces, ya podemos hacer el proceso inverso y saber que la antiderivada de 1 entre x va a ser el logaritmo, ¿no? Y aquí, un pequeño comentario, se le agrega un valor absoluto porque el logaritmo natural o bueno, el logaritmo en general de un número negativo no está bien definido. Entonces, para evitar ese problema, se toma un valor absoluto, que hace que el argumento que se le mete a la función logaritmo siempre sea positivo, y con eso ya se evitan los problemas con los signos que puede o no admitir el logaritmo. Y bien, otras integrales importantes son de la función e a la x, de x, que es la misma función, nada más que con una constante extra, lo cual es lógico si recuerdan porque teníamos que la integral que diga la derivada de a a la x era la misma función e a la x, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tiene lógica que su integral de la misma forma sea la misma función, nada más que, bueno, con una constante que puede existir, ¿no? Y que se siga cumpliendo la misma relación. Por otro lado, tenemos con funciones trigonométricas la antiderivada del seno, que va a ser menos el coseno más una constante arbitraria. Y de manera análoga, también tenemos la integral del coseno, que va a ser el seno, más una constante de integración. Y esto se parece más o menos a lo que teníamos en el caso de las derivadas, pero no es exactamente igual. Digo, ahorita nada más las anoto para que tengan como que una referencia. No las vamos a usar ahorita, pero bueno, ahí están, para que queden para después. Como comentario al margen, las integrales se pueden poner muy complicadas. Puede ser complicado encontrar una expresión que te describa una función de manera adecuada. En algunos casos, hay funciones en las que no se puede encontrar una expresión analítica y de plano se puede decir que una integral puede no tener solución exacta, analítica, dentro de las funciones que tenemos. Tan complicado así se pueden poner las integrales. Pero bueno, lo que nos concierne a nosotros en su mayoría van a ser integrales sencillas que van a cumplir más o menos estas cositas que tenemos acá. Y bueno, ya cuando hagan falta las recordaremos de manera más adecuada. Como comentario en margen, existen otras técnicas de integración, ¿se les conoce? De integración, que son la sustitución, se le conoce, la sustitución trigonométrica, y la integración por partes.
Esto ahorita no lo vamos a ver en detalle, no hace falta saberlo operar, pero bueno, si a alguien le interesa todo esto, puede intentar checarlo más a fondo para ver cómo se hace. Matemáticamente es muy divertido hacer integrales porque hay que encontrar unos procesos bastante interesantes y hay algunos trucazos ahí bien épicos que pueden salir. Pero bueno, vamos más o menos bien hasta aquí. Digo, esto me lo acabo de sacar de la manga, pero digo, aparte de eso, vamos bien con los conceptos. ¿Sí? Bueno, va. Ahora, ese fue nuestro breve repaso de cálculo y bueno, no repaso, pero ajá, tratado de cálculo y bueno, son las 8:02. ¿Les interesa que tomemos un descansito ahí unos 5 minutos para relajar el cerebro después de tanto calculazo? Sí. Sí, bueno, entonces nos vemos a las 8:17. Chao, chao.
Bueno, pues continuemos. Y comentario al margen, me andan funando por decirles que DT en DT es igual a 1. Y ya que andamos por ahí, vamos a acabarnos de funar, ¿no? Para que ya esté bien decente la funa. Ahora, hay unas técnicas conocidas como cancelamiento de diferenciales. Me van a superfunar por esto. Pero bueno, la cosa es que en el cálculo, la notación de Leibniz, es decir, la que utiliza, cosas que se ven más o menos así, resulta extremadamente útil o práctica, intuitiva al menos, a la hora de hacer operaciones, porque puede simplificar cosas que se verían a primeras como problemas de cálculo complicados en problemas meramente algebraicos. Eso no es del todo correcto matemáticamente hablando, por eso ya me quieren poner ahí en el chat, como pueden observar. Pero, y digo, es bastante práctico de utilizar y bueno, existen técnicas, bueno, más formales que permiten el tratamiento de los diferenciales como lo hacemos aquí, bueno, como les voy a enseñar ahorita, pero digamos que no a toda la gente le gusta y que a quien le da un infarto cuando ocurren cosas por decirlo. Pero bueno, suponiendo que tenemos algo que se vea más o menos así, de y de x, y eso que sea, por ejemplo, a, uno puede en algún momento hacer algo que se vea más o menos así, de y va a ser igual a de x, es decir, el de x de abajo lo pasa multiplicando del otro lado. Ahora, esto, formalmente hablando, de aquí arribita es una ecuación diferencial, sí, no se espanten, nada más. Y luego, estos son diferenciales, una ecuación diferencial, creo que tiene bastante sentido. Ahora, si este de x de abajo se pasa multiplicando al otro lado, intuitivamente se puede ver como que queda algo así. Y ahora, un método para acabar de resolver esto es integrar esto de ambos lados, ¿sí? Y bueno, hacer esa integración ya se puede obtener una expresión que resuelva esa ecuación diferencial. Ahora, esa forma de hacerlo a la hora de separar las variables, se le conoce, es más sencillo que nada más integrar ambas partes a lo, nada más, por así decirlo. Digo, es más intuitivo al menos. Pero bueno, ya me funaron por decirlo, pero bueno, comentarios al margen. Luego nos preocupamos por hablar de cancelamiento de diferenciales con más calma. Bien, ahora, antes de continuar, unos comentarios importantes en cuanto a integración. Digo, si ustedes recuerdan, la parte más importante que veíamos es que esta integral la podemos ver como la función esta de la antiderivada, ¿no? Particularmente, si nosotros queremos calcular el área entre dos puntos, déjenme lo dibujo, entre dos puntos dados de una curva, es decir, si yo quiero calcular el área entre un punto que no sea el origen, aquí, por ejemplo, algo así, tengo mi función acá toda chistosita, esa ya nos continúa, algo así, más o menos continúa, ahí está. Entonces, si yo quiero calcular el área, por ejemplo, entre aquí y acá, por decir algo, si me interesa esta área de aquí, lo que puedo hacer es, bueno, calcular la función de área como lo habíamos hecho para calcular en el caso del rectangulito, la función del área aquí y restarla a la función del área acá. Es decir, primero calculo el área que está desde el origen hasta este punto de hasta acá y luego se la quito al área que tengo desde el origen hasta el otro intervalo, ¿sí? Al otro extremo del intervalo, ¿sí? Entonces, particularmente habíamos visto que esta área, que vamos a ponerle aquí A, y vamos a ponerle AT porque esto, bueno, sí, AT porque sí, ¿sí? Esta área de este T, de este cacho, la habíamos visto que era la función, vamos a ponerle aquí x1, vamos a poner aquí x2, este va a ser x, y bueno, esa va a ser una función de f de x, ¿no? Entonces, va a ser la función en x más h, porque tenemos x más h, aquí tenemos x2, menos la función de área que tenemos en x1, ¿sí? Ahora, esta expresión para la función de área en x2 menos x1 la podemos escribir en términos de la integral. Particularmente nos va a quedar como la integral de la función que nos describe esto en x2 menos la integral en x1. Sin embargo, no se escribe eso de esa forma porque resultaría poco práctico. En cambio, se utiliza una notación que se parece bastante a la que se utiliza en la sigma, es decir, se pone el extremo superior arriba y el inferior abajo, y entonces se pone en la parte de arriba el límite superior, les decimos, del intervalo,
de integración. En este caso sería x2. X2 acá arriba. Y x1 aquí abajo de f de x de x. Y esto de aquí ya nos va a representar esta área que tenemos entre estos dos cachos. ¿Sí? Es decir, esta diferencia en las funciones de área en estos dos casos lo escribimos de esta forma. Y esto de aquí ya es lo que conocemos como una integral definida. Es decir, un cacho de área ya concreto. Integral definida. Y a partir de eso uno ya puede calcular cuánto vale esta área de manera práctica. ¿Sí? Particularmente ustedes recuerden que estas funciones de área iban a ser la antiderivada de la función original. Entonces, ya conociendo la antiderivada, uno puede evaluar la antiderivada en 2 puntos y a partir de eso ya encontrar cuánto vale esta integral definida o esta área debajo de esa curva. ¿Sí? Si nos regresamos al ejemplo que teníamos al principio, nosotros podemos escribir acá la función 8 más t. Déjenme la pongo. Entonces, si tenemos la función f de x, va a ser 8 más t, ¿no? Ahora, esta es una función lineal, entonces si yo la grafico me va a quedar una línea recta, ¿no? Que se va a ver más o menos así. Va a tener ordenada en el origen 8 y bueno, va a tener una pendiente de 1, ¿no? Entonces va a ser más o menos algo así. Ahora, esta función de área, es decir, si yo le saco la integral de esta función, me va a decir cuánto vale. Ahora, como ejemplo práctico, podemos considerar cuánto vale el área en 1, entre 1 y 3, ¿no? Por decir algo. Aquí vale 1, acá vale 3. Y bueno, este va a ser t. Y esta de acá va a ser, esta no es f de x, pero esta es f de t. Y bueno, esta va a ser y, ¿no? El valor de f de t. Bien, ahora para calcular el valor de esta área, utilicemos la expresión que encontramos antes, ¿no? De la antiderivada, que va a ser 8t más t cuadrado entre 2 más una constante. Sin embargo, ahorita vamos a ver que esa constante se nos va a cancelar cuando saquemos la integral definida. ¿Sí? Y particularmente, para calcular el área entre estos dos puntos, hacemos esto así, que va a ser la integral. Arriba ponemos el límite hasta la derecha, abajo ponemos el límite inferior, es decir, a la izquierda, que va a ser 1 de f de t de t. ¿Sí? Pero f de t sabemos que va a ser 8 más t de t. ¿Sí? Entonces, para encontrar eso, evaluamos la antiderivada cuando t vale 3 y cuando t vale 1. Sabemos que la antiderivada nos queda como 8t más t cuadrado entre 2. Entonces, eso lo ponemos explícitamente. 8t más t cuadrado entre 2, pero t en el límite superior vamos a considerar que vale 3 más 3 al cuadrado entre 2 más una constante c menos, ahí ahorita lo pongo, lo mismo pero evaluado en 1, ¿no? Es decir, 8 por 1 más 1 al cuadrado entre 2 más c. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa ya saben que ahí me avisan blogs. Bueno, y entonces esto nosotros lo podemos calcular explícitamente. ¿Sí? Particularmente si hacemos, bueno, 8 por 3 nos va a quedar 24. Y luego, 3 al cuadrado entre 2 nos va a quedar, bueno, 3 al cuadrado es 9, entre 2 nos quedan 9 medios. 24 más 9 medios, más c. Y luego distribuyo el signo menos sobre todo lo que tengo acá del lado derecho. Es decir, va a tener un menos 8. Menos 8. Luego vamos a tener un menos 1 entre 2, ¿sí? Porque aquí tenemos más 1 entre 2 con menos, va a quedar menos 1 medio. Y luego vamos a tener también menos c, ¿no? Entonces aquí de primeras vamos a ver que justamente se cancela la constante, que es lo que queríamos. Y bueno, lo demás lo podemos operar. 24 menos 8 nos queda 16. Y luego 9 medios menos 1 medio nos queda como 8 medios. 8 medios es 4. Entonces esto nos queda como 20, ¿no? Y ahora, esto lo podemos comprobar si calculamos el área aquí de manera más artificial, aprovechando que esta es una función lineal. Esto nos queda como un rectángulo de altura
3 menos 1, que va a ser, bueno, que diga de base 3 menos 1, que todo esto va a valer 2 acá. Y luego la altura se puede calcular utilizando el valor de la función en este punto, que va a ser 8 más t, que va a ser 8 más 1, entonces este valor de aquí va a valer 9. Y por otro lado, el área de este rectángulo, que va a tener de anchura 2, y bueno, acá sabemos que va a valer 8 más 3, y eso es 11, ¿no? Entonces, la distancia de aquí para acá va a ser 11 menos 9, eso va a ser 2, ¿sí? Entonces, si uno calcula el área del triángulo, de la parte de arriba, va a quedar como base por altura entre 2, que va a ser 2 de base por 2 de altura entre 2, más el área del rectángulo de abajo, que va a ser 2 por el valor de la altura, que va a ser 9. Entonces 2 por 2 entre 2, eso es 2, ¿no? Porque se cancelan estos de acá. Y 9 por 2 es 18, y bueno, eso es 20, ¿no? Entonces ya a partir de eso se ve que se llega al mismo resultado, una expresión analítica, que con la expresión que hicimos aquí para encontrarla, ¿no? Aprovechando que era una línea recta. En este caso, que es una línea recta, que es una función lineal, podemos calcular esto de manera sencilla. En general, con funciones más arbitrarias no podemos. Sin embargo, vemos que este método es confiable y que nos permite calcular efectivamente cuánto vale esa área, ¿no? Entonces ya a partir de eso podemos ver cuánto vale el área bajo una curva en situaciones más complicadas. Bien, digo, ya hicimos mucho rollo acá con las señoras integrales, entonces vamos a intentar regresar un poco al ámbito de la física, ¿no? El ámbito de lo que nos concierne de manera más práctica, más realista, más bonita, y bueno, ver cómo podemos aplicarle a esta nueva herramienta que acabamos de desarrollar para hacer el análisis, ¿no? Que nos interesa, que es de la cinemática del mundo real, ¿no? De la naturaleza. Bien. Particularmente, nosotros podemos deducir estas formulitas que nos salieron acá a partir del cálculo, ¿sí? Entonces eso nos da una herramienta poderosa que podemos utilizar en estos casos y en otros para ver qué es lo que pasa con alguna función determinada. Particularmente, nosotros sabemos que definimos a la aceleración como el cambio de velocidad en el tiempo, ¿no? Es decir, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Ahora, a partir de esto, nosotros podemos encontrar una expresión para la velocidad, sabiendo cuánto vale la aceleración. Ahorita supondremos que la aceleración es constante, ¿sí? Para evitarnos problemas. Esta CTE lo voy a utilizar generalmente para abreviar una constante, para que quede. No sé, me gusta cómo se ve. Bien, entonces, a partir de esto nosotros podemos utilizar las herramientas que desarrollamos con el cálculo para obtener las ecuaciones que habíamos tenido antes, ¿no? Y ahora, para hacerlo no es demasiado complicado. Particularmente nosotros queremos tener primero una expresión para la velocidad, ¿no? Y ahora, para obtener esta expresión para la velocidad, vemos que si nosotros integramos de ambos lados, por un lado vamos a quedar con la integral de la aceleración y por otro lado vamos a quedar con la integral de la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y como sabemos que la derivada y la integral son funciones inversas, esto se va a acabar cancelando y vamos a obtener la expresión que nos concierne para esto, ¿sí? Entonces, si hacemos la integral, es decir, si aquí hacemos a de t, y aquí vamos a permitirnos hacer una evaluación entre 0 y un tiempo arbitrario, es decir, yo empiezo en el 0 del eje cartesiano y termino en algún punto arbitrario del tiempo, ¿sí? Nada más como para hacerlo de manera más práctica. De 0 a t, de la aceleración con respecto al tiempo, va a ser la integral de esta derivada, ¿no? De b de t por este diferencial de tiempo, igual, desde 0 hasta un tiempo arbitrario t. ¿Sí? Aquí esto se puede interpretar de dos formas. Bien, nosotros sabemos que hacer esta expresión nos va a dar como resultado el cambio, bueno, la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Acá arriba. Y por otro lado, el límite inferior de esa función va a ser la velocidad en el tiempo cero, ¿sí? Entonces eso lo podemos escribir como la velocidad en el tiempo t, v de t, menos la velocidad que tenga el tiempo cero, que podemos llamarle v0, ¿sí? Otra forma de escribir esto, que me van a fundar por decírsela, es considerar como si se cancelaran los diferenciales, es decir, este dt de aquí mata este dt de acá, y entonces queda algo que se vea como la integral de
este diferencial de velocidad, empezando en 2 puntos, ¿sí? Por ejemplo, velocidad final y una velocidad arbitraria al final. De ambas maneras, dependiendo de cómo lo quieren ver, si se sienten más seguros a partir de la definición formal o si se sienten más seguros a partir de la definición más intuitiva, da igual, a fin de cuentas se llega a este resultado. Ya me están fundando, me les duele el pecho, changos. XD. Bueno, independientemente de eso, si nosotros hacemos la integral del lado derecho, vamos a quedar, bueno, la integral de A suponemos que es una constante, entonces nos queda la integral de A por dt, y recordando la integral de una constante, por eso nos va a quedar como A por este tiempo, ¿no? Porque, bueno, de hecho aquí teníamos que poner explícitamente por t menos 0, ¿no? Porque el límite inferior vale 0, pero bueno, ya sabemos que vale 0, entonces pues, no puede poner simplemente A por t, ¿no? Que es lo que nos queda aquí. Entonces, a partir de eso se puede despejar la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Pasa uno del V0 del otro lado sumando, entonces queda V0 más AT, que es la expresión que teníamos antes para velocidad, si recuerdan. Esta de acá. ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? Nadie se ha quedado en el camino. ¿No? No dejemos a nadie atrás. Jesús. Pero Jesús no pero representa mayor problema. Ya ha recorrido el camino. Bien. Continuando. Bueno, ya tenemos esta primera expresión y déjame la pongo en colorcitos para que se vea bonito, ¿no? Ahí está. No se ve mucho el colorcito, pero bueno. Ahora, si nosotros repetimos el proceso, pero ahora considerando que la velocidad va a ser la tasa de cambio de la posición, es decir, si nosotros recordamos que esta velocidad en función del tiempo, nosotros podemos considerarla como el cambio en la posición en función del tiempo. Dicho de otra manera, la derivada de x con respecto al tiempo. Repetimos el proceso, pasamos el dt del otro lado. No multiplicando, perdón. Bueno, uno podría repetir el proceso, y vamos a hacerlo multiplicando. Uno podría repetir el proceso diciendo, bueno, hacemos la integral de ambos lados, de este lado se cancela la integral con la derivada, entonces me queda x menos x0, es decir, la función de x respecto al tiempo menos una constante extra. Y de aquí del otro lado hacer la integral de tal manera que quede más sencilla, ¿no? Y bueno, vamos a hacer para que no le den infarto a Jesús. Ahora nosotros integramos esta velocidad con función del tiempo con respecto al tiempo, desde un tiempo inicial 0 hasta un tiempo arbitrario t. Y eso nos va a quedar como la integral desde 0 a este tiempo arbitrario t de esta derivada con respecto al tiempo de x, ¿no? Digo, eso por cómo definimos la integral nos va a quedar del lado derecho como la función x con respecto al tiempo menos un valor inicial de x, que es una constante que se define por las condiciones iniciales del problema, o bueno, de la situación a considerar. Y bueno, el otro lado, esto probablemente lo debería haber puesto de otro lado porque no me va a caber. Pero bueno, si nosotros hacemos la integral de 0 a t de esta función, v de t, con respecto al tiempo, nos va a quedar, bueno, ¿cuál era la expresión que teníamos para esta velocidad en función del tiempo? Pues no, ahí, aquí, está. Va a ser v0 más at, ¿no? Eso lo pongo en la expresión que tenemos dentro de la integral, y déjenme, lo pongo abajo para que me quepa bien. Entonces, esto va a ser la integral de 0 a un tipo arbitrario t, dijimos que v0 más at por dt, ¿no? Y ahora, uno puede llevar a cabo esa integral. Si recuerdan, la integral es una suma en su forma más fundamental. Entonces va a heredar de manera más o menos igual las propiedades que cumple la suma. Particularmente, la integral cumple que va a ser distributiva sobre la suma. Es decir, la integral de esta suma va a ser la suma de las integrales de cada función. Entonces eso se puede reescribir como la integral de 0 a t de v0 por dt más la integral de 0 a t de at, si cabe, por dt, si cupo. Luego, la primera de este lado va a ser la integral de una constante por el tiempo, es decir,
yo lo único que voy a hacer va a ser multiplicar este v0 por la suma de todos los tiempos, que va a ser t menos t0. Bueno, en este caso t menos 0. Y eso nada más ¿no? Ahí lo dejo escrito explícitamente para que se vea, ¿no? Luego del otro lado vamos a tener la multiplicación de una constante por esta variable t. Y déjenme lo escribo explícitamente para hacerlo pasito a pasito, ¿no? Entonces, más a, y ahorita vamos a escribirlo todo completo para ver cómo lo hacemos, ¿no? Más la integral de 0 a t, de t, de t. Y bueno, si ustedes recuerdan, teníamos una reglita, que déjenme la pongo aquí en un cuadrito, que nos decía que la integral de t a la n, con respecto a t, va a ser igual a 1 entre, bueno, t a la n más 1 entre n más 1, ¿no? En este caso, podemos considerar que el exponente de t vale 1, ¿no? Espero que estemos de acuerdo con eso. Entonces, si nosotros aplicamos esa reglita, y lo escribimos todo para que nos quede lo mismo, bueno, ahí ese t menos 0, ya nomás lo voy a escribir como t más a por la reglita, vamos a escribirla, pero no hay que olvidar que tenemos que evaluar en el extremo superior y luego en el extremo inferior. Entonces, primero escribo el valor de la antiderivada en t igual a t. Entonces, t, n más 1 nos va a quedar 1 más 1, que va a ser 2. N más 1 va a ser 2, t cuadrado entre 2, menos el valor en el valor inicial, que va a ser 0. 0 cuadrado entre 2. ¿Sí? Y luego, eso ya simplificando, va a quedar como v0 por t más, ahora, esto se va a morir, entonces queda t cuadrado entre 2 por a, es decir, 1/2 de a por t cuadrado, ¿no? Para que quede de la forma que lo estábamos trabajando. Y luego, todo este desbarajuste, quedamos que va a ser igual a esta expresión de acá, ¿no? Que va a ser x en función del tiempo menos cierto valor inicial. Ahora, para acabar de despejar esta x en función del tiempo, vamos a poner que, bueno, va a ser esta x inicial, la voy a pasar del otro lado sumando, entonces aquí voy a tener un x0, y bueno, suma a toda esta expresión de acá arriba, ¿no? Entonces va a ser más v0 por t, más 1/2 de la aceleración por t cuadrado. Y esa es la misma formulita a la que habíamos llegado antes, ¿no? Que era esta de acá, ¿cuántas? Aquí está. La misma fórmula, nada más que con un camino diferente, ¿no? Lo cual nos ilustra cómo nos puede ayudar el cálculo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Si alguien siente que ya se perdió y que ya está esto muy fumado, y ponga un puntito en el chat, por favor, nada más para darme una idea de qué tan XD vamos. Si vamos bien, pues ya, no pongan nada. Y que me falta un signo más, perdón. ¿Me está papiando un problema? Ahorita lo checamos, no te preocupes. Más o menos ya te acuerdas. Bien, ahora, esto puede parecer como innecesariamente complicado en el caso de que tengamos aceleración constante, porque siempre podemos hacer este método gráfico que va a ser más sencillo, ¿no? Nada más calcular el área de este triángulo y de este rectángulo. Sin embargo, el poder del método que ocupa cálculo es que nos permite sacar las cosas, inclusive en situaciones en que la aceleración no sea constante. Es decir, si la aceleración nos describe una función curiosita, extraña, que haga cosas locochonas, podemos utilizarlas de cualquier manera para resolver el problema. Aquí me preguntan en dónde salió el 0 al cuadrado entre 2. Vamos a checarlo. Acá tenemos este t cuadrado más 0 al cuadrado entre 2. Ahora, recordando que a la hora de evaluar una integral, tenemos que evaluar la antiderivada en el extremo superior y a eso restarle lo que vale en el extremo inferior. En este caso, la antiderivada vale t cuadrado entre 2, ¿sí? Y entonces, esa t cuadrado entre 2 la evaluamos en t, lo cual es medio arbitrario, tenía que poner un simbolito para distinguirlo, pero pues aquí. Y luego la evaluamos en 0, ¿sí? Porque ese es nuestro límite inferior de integración, le decimos. Entonces, este 0 al cuadrado entre 2 surge de evaluar la derivada en el límite inferior de la integral, ¿sí? Si gustas, hay una anotación para escribirlo de manera más intuitiva, si gustas, que bueno,
Vamos a poner aquí un asterisco. Y luego vamos a poner acá otro asterisco. Nada más como y el paréntesis. Eso se suele escribir también como, bueno, nosotros ya teníamos ahí la primera parte que es V0T, ¿no? Sí. V0T más A. Y luego que multiplica el valor de esta. Que, bueno, primero uno puede poner la antiderivada, que va a ser t cuadrado entre 2, ¿sí? Nada más por ser lo que conocemos. Y luego una rayita que indica dónde se va a evaluar, en t y en 0, ¿sí? Esta rayita nos va a indicar que vamos a evaluar esta expresión, at cuadrada, en un primero, en donde vale t, y luego donde vale 0, ¿sí? Entonces, si uno desarrolla eso, esta rayita de abajo ya no me ayuda, 2 segunditos, ya no me ocupo, t cuadrado entre 2, 0. Si uno desarrolla eso, le queda como, bueno, v0t más at cuadrado entre 2, porque evaluamos este t cuadrado entre 2 cuando t vale t, lo cual es medio extraño, pero bueno. Y luego esto le resta 1, lo que vale cuando t vale 0, es decir, a por 0 al cuadrado entre 2, ¿sí? Ahora, este se cancela y bueno, ya queda lo que teníamos, ¿no? Que ya es lo mismo. Bien. ¿Ya quedó? Creo que sí. Va. Bueno, probablemente tendría que haber mencionado esta notación antes. Bien. Entonces, les decía, esto puede verse medio chistosito ahorita, pero bueno, es útil a futuro. Y bueno, al menos quiero ver de dónde salen los conceptos, que entiendan que el integral va a ser una suma, porque a partir de eso podemos desarrollar conceptos que van a ser importantes más adelante con un poquito más de familiaridad. Digo, la clase de hoy sí ha estado medio pesada teóricamente hablando, entonces no se me espanten, vamos a pasar a un tema más sencillo ya que requiere nada más álgebra de secundaria. Bien, estas ecuaciones que deducimos acá de cinemática con aceleración constante son varias de las que se suelen utilizar más porque son situaciones relativamente comunes que nos van a servir a estudiarlas. Ahora, particularmente hay otra formulita que se suele utilizar en cinemática que es muy práctica en situaciones en las que uno no le interesa conocer el tiempo que toma que un proceso ocurra. Entonces, nada más para acabar de nuestra discusión de cinemática, vamos a despejar el tiempo de esta expresión y a partir de eso vamos a sustituirlo en la que tenemos acá y con eso vamos a encontrar otra ecuación, ¿no? Bien, vamos. Bueno, de la ecuación original tenemos que la versión en función del tiempo va a ser la versión original más la aceleración por este tiempo t, ¿no? Ahora, si yo quiero despejar el tiempo, paso la velocidad del otro lado restando y esto va a ser igual a t. Y ya por último paso la aceleración dividiendo, ¿no? Y entre a, y esto va a ser igual a t, si cabe, si cabe, si cabe, si como. Ahí está, v menos v0 entre a es igual a t. Ahora, con eso ya tengo una expresión para el tiempo. Ahora, esta expresión la voy a sustituir en la expresión que teníamos acá, para x, ¿sí? Entonces, si yo sustituyo eso, me va a quedar que, bueno, x, ya si ponerle el t, me va a quedar como x0 más v0 por t, pero t nosotros tenemos que vale esta cosa de acá. Entonces, lo voy a poner explícitamente, v menos v0 entre a, ¿sí? Y luego más el 1 medio de a t cuadrado, pero yo sé que t vale esto de acá, entonces le pongo v menos v0 entre a, y bueno, ese va al cuadrado, ¿no? Entonces queda algo que se ve más o menos así. Y ahorita vamos a hacer un poquito de taracha, ni modo, pero bueno, no es nada demasiado complicado y nos permite llegar a un resultado que va a ser muy útil y particularmente que es bastante sencillo de recordar. Entonces, bueno, si hacemos el desarrollo, vamos a tener que x va a ser x0 más v0 por v menos v0, ¿no? Entre 2, y que diga entre a. Ahora, si yo desarrollo esta multiplicación, me va a quedar v0 por v, lo cual lo voy a poner acá explícitamente, más v0 por v. Luego me va a quedar v0 por v0 con signo menos, entonces va a ser menos v0 cuadrado, déjenme le hago zoom. Y bueno, todo esto está dividiéndose entre a, ¿no? Entonces, menos v0 cuadrado, dije, ahí está. Y ya. Luego, del otro lado, si yo hago la operación,
Y me va a quedar, ya no me va a caber aquí, entonces déjenme lo pongo abajo, más 1/2 de a por t cuadrada. ¿Pero cuánto vale t cuadrada? Bueno, va a ser v menos v0 al cuadrado. ¿Sí? Ahora, este v menos v0 al cuadrado es un binomio al cuadrado. ¿Y alguien se acuerda cuál era la expresión que teníamos para un binomio al cuadrado? Y bueno, aquí entre a cuadrada, ¿no? Ahora sí, ¿cuál era la expresión que teníamos para un binomio al cuadrado? A cuadrada menos 2ab más b cuadrada. Ándale, nada más que en este caso a vale v y b vale v0, ¿no? Entonces nos quedan a cuadrada, que sería v cuadrada, menos 2 veces v por v0, más v0 al cuadrado, ¿no? Algo que sea más o menos así. Entre, esta es una cuadrada, ¿sí? Que nada más sale de la expresión que teníamos para el tiempo. Ahora, aquí observamos que a, esta de arriba, cancela este cuadrado de abajo, ¿no? Y nada más nos queda una a abajo. Ahora, si nosotros seguimos haciendo el desarrollo de todo el desbarajuste que tenemos, nos va a quedar como x0 más, ahorita vamos a tener lo mismo arriba, v0v menos v0 cuadrada entre a más y 1 entre 2a por, bueno, déjenme quitar 1, nada más ahí, 2a por esta expresión de arriba, ¿no? Que va a ser v cuadrada menos 2v0 más v0 cuadrada. Y ahorita nada más vamos a acabar de simplificar esto. Ahora, aquí vemos que tenemos un 2 aquí abajo. Aquí nosotros nos interesaría sumar estas dos expresiones porque se ve que tienen términos más o menos semejantes, bueno, que se parecen, vaya, y bueno, que tienen un denominador casi común. Lo único que nos hace falta para que el denominador sea común sea tener un 2 aquí abajo. Pero para no alterar el valor de lo de abajo, también multiplicamos por 2 arriba, ¿no? Nada más para que sea como si multiplicáramos un 1, ¿no? Nosotros en cualquier momento podríamos cancelar estos dos doses y regresar a la expresión que teníamos antes. Sin embargo, poniendo este 2 abajo, ya nada más podemos sumar estos dos como si fueran fracciones normales, ¿no? Por ejemplo, como si fueran quintos con quintos o séptimos con séptimos. Bueno, uno si lo hace esa suma, queda como x0 más, ahora todo va a estar dividido entre 2a, y ese va a ser un 2v0v, ¿no? Y aquí distribuyendo el 2, menos 2v0 cuadrado, y luego, terminando de hacer esto, más v cuadrada, menos 2v0, más v0 cuadrado, ¿no? Y aquí es donde viene lo bonito, se empiezan a cancelar las cosas bien épico. Porque miren, aquí tenemos un 2v0v y aquí tenemos un menos 2v0, o bueno, v0v, es lo mismo. Entonces, este con signo negativo cancela a este con signo positivo, ¿sí? Y luego aquí noten que tenemos un 2v0 cuadrada con un v0 cuadrada. Este con signo menos, este con signo más. Entonces, este 2 va a cancelar a este término de acá. Y entonces nada más queda un menos v0 cuadrada y un v cuadrada en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, ya a la hora de desarrollarlo queda como x, que va a ser igual a x0, más v cuadrada queda con signo positivo arriba, v0 cuadrada queda con signo más negativo arriba, y acá tenemos un 2a. ¿Sí? Bueno, ya nada más para terminar, esta formulita se suele emplear con el x0 del otro lado, de tal manera que quede algo como que x menos x0, que se suele llamar como delta x, o t. ¿Sí? Y eso va a ser igual a v cuadrada menos v0 cuadrada entre 2a. Y ahora esta es ya una formulita que uno puede usar. A mí en lo personal me gusta más recordarla de la manera de v cuadrada menos v0 cuadrada es igual a 2a delta x. Ya está. Esta es una formulita que no utiliza el tiempo y que resulta útil en numerosas circunstancias. Entonces resulta práctica de aprendérsela esta bien, para ya hacer problemas de manera sencilla. Bien, vamos bien hasta aquí, nadie se perdió en la deducción. ¿Vamos bien? Bueno, ya saben que cualquier cosa aquí estamos. Y bueno, ya hicimos mucha teoría, ahorita vamos a pasar a términos prácticos, ya vamos a ver cómo todo el trabajo que llevamos va a dar frutos, porque ya vamos a empezar a aplicarlos en problemas prácticos. Este problema me da flojera hacerlo, entonces mejor vamos a hacer este que está más interesante.
Ahora, la aceleración constante puede servir para modelar una gran cantidad de problemas, sobre todo aquellas en las que se busque nada más obtener una aproximación y que uno tenga un movimiento bastante fuerte o, bueno, con una aceleración que uno pueda suponer, al menos en medida constante. ¿Sí? Entonces, las formulitas que sacamos de acá, particularmente las de cinemática, que son estas, las que aquí subrayé, la de VT, la de XDT y esta de acá, nos van a servir para encontrar algunas expresiones y, bueno, hacer análisis de algunos problemas interesantes. Empezamos con este de acá, que nos cuestiona el origen de la vida. Ahí para que veamos más o menos con qué podemos empezar. Digo, este me interesaría que lo hicieran ustedes, ¿sí? Ahorita nos quedan como 10 minutos, entonces vamos a leerlo y luego les damos unos 10 minutos para que lo intenten y luego checamos la solución y ya, eso es todo por hoy, ¿sí? Bien, primero, el problema dice, somos marcianos. Se ha sugerido, y no de broma, que la vida pues, se pudo haber originado en Marte y haber llegado a la Tierra cuando un meteorito golpeó Marte y expulsó partes de roca, que a lo mejor contenían vida primitiva, liberándolas de la superficie del cielo. Llega el meteorito, pum, le pega a Marte y la vida viene a nosotros. Los astrónomos saben que muchas rocas marcianas han llegado a la Tierra de esta manera. Para más información, según estas, busquen, bueno, ¿no? Una objeción a esta idea es que los microbios tendrían que haber experimentado enormes aceleraciones letales durante el impacto. Y ahorita vamos a investigar qué tan elevada podría haber sido esta aceleración. Para escapar de Marte, los fragmentos tenían que alcanzar una velocidad de escape de 5 kilómetros por segundo, lo cual nos da un primer dato interesante, una velocidad, ¿no? Y esto sería más probable que sucediera en una distancia de 4.0 metros durante el impacto. Entonces, nosotros vamos a tener una distancia en la que se va a producir nuestro proceso de aceleración. Entonces, con respecto a eso, nos preguntan, ¿cuál sería la aceleración en metros sobre segundo y en g de este fragmento de roca si la aceleración se supone constante? Nota al margen. Digo, esto es algo que probablemente ya todo el mundo sepa, pero si no, pues nunca está de más ponerlo. G, la aceleración de la gravedad, se toma como 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Ese es uno de esos valores que sí es obligado a saberse, y bueno, con uno con la práctica se lo aprende de memoria, pero si no, este sí es una que hay que saberse como reglita de pulgar, ¿no? 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ahí está. Y en G. Ahora, cuando uno pide expresar una aceleración en Gs, quiere que uno lo exprese como un múltiplo de G. Es decir, yo tengo una aceleración, por ejemplo, de 20 metros sobre segundo cuadrado y eso va a ser aproximadamente 2 Gs. Una aceleración de 50 metros sobre segundo cuadrado va a ser aproximadamente 5 Gs. ¿Sí? Tomando la aproximación de que G es más o menos 10, ¿no? Ahí numeritos más, numeritos menos. Bien, entonces, primer inciso, calcular la aceleración que se experimenta en estos puntos. ¿Cuánto tiempo duraría esta aceleración? Es decir, calcular a partir de estos datos cuánto duraría. ¿Qué tiempo necesitaría para llegar a esta velocidad recorriendo esta distancia? Y por último, el análisis. En experimentos, los científicos han encontrado que el 40% de las bacterias, bla, 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 sobreviven después de una aceleración de 450.000 Gs. A la luz de su respuesta, podemos descartar la hipótesis de que la vida podría haberse transferido de Marte a la Tierra, es decir, hacer un análisis así medio hablado nada más para ver qué podría pasar o qué se podría modelar a partir de todo eso. Bien, entonces, aquí se los dejo. También, bueno, les dejo compartir la pantalla. Nos vemos en 10 minutos a las... bueno, ¿qué les parece si en 8? Nos vemos a las 8:03, que diga a las 9:03, para checar el problema. Se resuelve rápido, se los prometo solemnemente. ¿Sí? Entonces nos vemos al 21.03 para checar el problema. ¿Sí? Yo sé que pueden hacerlo. Confío en ustedes. Es un problema sencillo. Intenten ver cómo pueden utilizar las fórmulas para encontrar algo que se parezca a, bueno, algo que dé un resultado decente, ¿no? Que permita calcular la aceleración y el tiempo. Bien, regresamos a las 9:03.
Bueno, ya son las 9:03, entonces vamos a ver qué pasó. ¿Y cómo sintieron el problema? ¿Llegaron a alguna expresión? Sí, nice. ¿Qué pasó? ¿Cómo le hiciste? Platícanos tantito. Bueno, no sé si primero el resultado esté bien. Pero bueno, antes de preocuparnos por el resultado, preocupémonos por el procedimiento. Bueno, primero nos pide calcular la aceleración, pero no nos dan el tiempo. Entonces busqué una fórmula que no tuviera el tiempo, pero que sí tuviera la velocidad y la distancia. Entonces era la de b cuadrada es igual a la b0 al cuadrado menos 2a multiplicado por delta x. Ok. Y Y a ya nada partir. más, bueno, agarré un lapso de distancia donde empecé que iniciaba en la distancia 0 metros, por lo tanto su distancia inicial era de 0 metros y su velocidad inicial también era de 0 metros. Y ya nada más sustituí, bueno, despejé y sustituí. Bien, entonces haciendo lo que dice Marcos, bueno, justamente utilizando esa formulita de acá, con V0 suponiendo la Y0 y con delta X como los 4 metros que nos dice acá, y ya a partir de eso nada más en la fórmula se llega a un resultado. Entonces, en la expresión queda como v al cuadrado menos 0 al cuadrado es igual a 2a por esta distancia, que vamos a llamarle nada más d, ¿sí? Donde d vale 4 metros. Entonces nos queda como v cuadrada es igual a 2ad
Y entonces ya despejando la A nos queda como V cuadrada entre 2D, ¿no? Y ahora si uno hace el cálculo, ¿qué queda? ¿Sí hiciste los numeritos, Marco? Sí, me quedó 3.125.000 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, Y es que pasé el que estaba a kilómetros, lo pasé a metros por segundo. Nada más multipliqué por 1.000. bien, entonces queda 5 por 10 a la 3 al cuadrante, 2 por 16 y más o menos, ¿no? 3.125 y bueno, por cifras significativas, aquí tenemos una 2, aquí tenemos una 2, entonces nos queda como 3.1, ¿no? Millones serían 3 por 10 a la 6 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Supongamos que. Mira, Sí. eso en términos de G, ¿cómo lo puedes expresar? Bueno, yo lo dividí entre 9.81. Es que hice una regla de 3. Dije, si un G vale 9.81, pues, bueno, 80, ¿cuánto valdrá el 3.1 por 10 a la 6? Y me quedó como aproximadamente 318.552 G. Y bueno, 318.000, eso es 3.2 por 10 a la 5, ¿no? Y G. Bien, sí, parece bastante razonable. ¿Alguien más lo hizo? Que confirme los resultados. O si a alguien no le salió, ¿por qué no le salió? ¿Algún comentario que nos quieran hacer? Creo que no. Bueno, entonces ya vamos a acabar esto nada más para ya no tenernos más de las 2 horas que tratamos. Y bueno, 4 metros y bueno, eso, ¿no? Queda más o menos. Luego, inciso B, ¿cuánto tiempo duraría esa aceleración? ¿Alguien? ¿Cómo lo hice? Bueno, Ajá. yo también ya la tengo. No, pues usé otra fórmula, la fórmula de la velocidad, que nada más incluye la velocidad inicial, la velocidad y la aceleración y el tiempo. Aquí entonces, Es, ajá, más alto. y si la velocidad inicial vale 0, pues ya nada más es dividir la velocidad inicial entre la aceleración y ya te da el tiempo. Ok, ¿y eso cuánto dio? Me dio 1.6 por 10 a la menos 3 segundos, como 1.6 milisegundos, ¿no? Ándale, por eso a la menos 3 milisegundos. Va. No, que tiene sentido, ¿no? Si esto llega a una cosa que es del orden de 10 a la 3, ¿no? 5 kilómetros por segundo, entre algo que es del orden de 10 a la 6, ¿no? Entonces va a quedar como 10 a la 3 menos 6, va a ser aproximadamente 10 a la menos 3, que pues es justamente lo que tenemos, ¿no? Lo cual tiene bastante sentido. Bien, y entonces, dice que el 40% sobreviven a 450.000 Gs. Bueno, aquí tenemos que nos quedaron 320.000 Gs. A partir del resultado, ¿se puede descartar esta hipótesis de que la vida podría haber venido de Marte? No, en efecto. Esta velocidad, bueno, la aceleración que nos quedó es menor, ¿no?, que la que nos dicen. 450.000 es mayor que 320.000. Y si, bueno, si sobreviven a 450.000, pues va a ser más sencillo que sobreviven a 320.000, ¿no? Entonces, a partir de eso, uno puede ver que físicamente al menos es posible que hayan llegado, al menos bajo el argumento de que no es probable que hayan muerto todas las bacterias a la hora del impacto que las trajo a la Tierra en el hipotético caso, lo cual es una cosa interesante. Y bueno, ya con esta idea en la cabeza, venimos de Marte, somos marcianos, les dejo el día de hoy. Entonces, ya con esto acabamos ahorita. Ángel ya puede dejar de grabar. Gracias por venir y bueno, ya